¿Están viendo el PowerPoint? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, ok, muy bien. Entonces, en la clase anterior prácticamente está un sistema bastante complejo. Y yo tomé estos dos ejemplos. El primero fue ese famoso gran río construido por el hombre, porque es una obra maravillosa realmente que vale la pena describirla en alguna forma. No lo hice con todo el detalle que tal vez lo he hecho en otros cursos anteriores, pero así dejémoslo de ese tamaño. Y el de Bogotá, que es un acueducto también muy grande, hubiéramos podido tomar lógicamente otros ejemplos. Pero después miraremos lo que es, no lo vamos a describir, o lo tendremos que describir, pero como parte de la teoría, lo que es un acueducto pequeño, que son los que con los que uno más frecuentemente como ingeniero de pronto tiene que ver. Para uno tener que ver con el acueducto de Bogotá, pues tendría que ser un contratista de esa empresa o ser un empleado de esa empresa. Para ser contratista de esa empresa seguramente necesita una empresa también bastante grande, no el ingeniero que se dedica a la consultoría, sino que esas empresas ya contratan con empresas grandes. No, bueno, por supuesto que hay obras pequeñas dentro del acueducto de Bogotá, por ejemplo, órdenes de trabajo que da el acueducto de Bogotá para qué sé yo, para poner una pequeña red en un barrio que le hace falta una red de distribución o colocar medidores. Hay contratos de ese tipo que el acueducto adjudica prácticamente a dedo porque su monto no es muy grande y son órdenes de trabajo, creo que los llaman. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema, sin más preámbulos. Voy a tratar de ampliar esto aquí, lo paso en esta forma porque me queda más fácil para cambiar de diapositivas. Puede que no sea la mejor forma, pero bueno, este es Bogotá y entonces lo que les quería mostrar ahorita o a lo que nos queremos referir son los tres sistemas fundamentales que tiene el acueducto, con el cual los cuales ya los hemos descrito en alguna forma. Ustedes ven, espero que vean el indicador, alguien está llegando, 7 personas nuevas entrando, chicos que llegan tarde. Ahí los estoy admitiendo. Bueno, espero que... Bien, entonces sistema La Regadera, como ustedes ven, era la planta, la primera planta que vimos, que tiene también su par de embalses. Después se desarrolló, decíamos, Bogotá con el sistema Tivitoc, que tiene varios embalses. Esto que están indicando acá son los embalses. Ya sabemos, en este caso los embalses son distintos al embalse normal. En el embalse tradicional, en realidad lo que se hace, voy a tratar de dibujarlo acá en alguna forma, hay de rapidez. No, eso no es lo que yo quería, qué pena, no era lo que yo quería hacer. Bueno, voy a tomarlo de acá, que no me gusta mucho, para hacer algunas líneas. En el embalse normal, lo que hace, si tenemos un río, el curso de un río, lo que se hace este es el curso del río, lo que se hace es colocar un obstáculo a ese curso del río. Vamos a representarlo con este. ¿Sí? ¿Aló? A ver, para decirle que usted puede dibujar desde la herramienta del Zoom, más fácil, y pues puede usarla cuando quiera. Sí, ya lo sé, pero tengo la costumbre de hacerlo así. Ya lo sé, le agradezco mucho. Cuénteme, ¿así no está bien? No, sí. Bueno, gracias. Gracias por la licencia que me das, te agradezco mucho. Yo ya lo sabía, pero lo hago así. Sí, ya sé, hay muchas formas, por supuesto, hay muchas formas.
Bueno, aquí este es el río. Aquí este es el río y de paso, pues esto me queda en las diapositivas que después lo puedo utilizar. Este es el río y entonces lo que hacemos es colocar una presa. Una presa, voy a ponerla un poquito más amplia. ¿Ok? ¿Y qué pasa con eso? Lógicamente esa presa tiene una altura, en algunos casos bastante grande, 100 metros. ¿Qué quiere decir? Que la nueva cota de agua va a ser un poco la de esa presa y eso significa que el agua se va a represar y va a quedar un gran depósito aquí de agua, voy a dibujarlo así, un gran depósito de inundación que es el embalse en sí. Esa es la forma más común de hacer los embalses. En este caso, bueno, y lógicamente sobra decir que esa agua se utiliza cuando el río no lleva suficiente agua, en algunos meses del año no alcanza para la ciudad, entonces el embalse va subiendo de nivel cuando en épocas de lluvia y en épocas de verano, pues el nivel va bajando y ese volumen que está saliendo del embalse se está utilizando para el acueducto. En este caso, los embalses son distintos, simplemente hay una desviación o una toma en el río, pueden ser construidos unos volúmenes, unos grandes lagos, se construyen. La verdad, yo del único que tengo conciencia en mi vida de los que hay en Bogotá es el de, bueno, ahorita se me escapa el nombre, ya me volverá el nombre, eh, que inundó un pueblito, digamos, ese es uno de los impactos negativos que tienen los embalses. Los embalses tienen muchos impactos ambientales negativos. No vamos a entrar aquí en esa materia, pero sí vale la pena como anticipar muy brevemente cuáles pueden ser esos impactos negativos. En primer lugar, atenta contra la vida natural del río. El río es un organismo vivo, vivo porque tiene vida, porque tiene una riqueza ictiológica, porque tiene hasta peces, y esos peces se alimentan de la materia orgánica que normalmente los ríos tienen. Entonces, el primer efecto es que ese ciclo vital se corta, porque aguas abajo, primero va a haber épocas del año en que el caudal se va a bajar mucho. Primero. Segundo, los alimentos que llegan normalmente ya no van a llegar porque se van a quedar aquí depositados en este embalse, se van a sedimentar en el embalse. Ese es el primer impacto ambiental. Tiene otros impactos ambientales graves dependiendo de cómo se hagan los embalses. Por ejemplo, hay un pueblito por acá y ese pueblito va a quedar inundado y ese es un impacto humano grave. Ese pueblito va a quedar inundado o todas estas tierras han sido cultivables y esas tierras ya no van a ser cultivables. ¿A quién le pertenecen? Seguramente hay gente que vive y son campesinos que están cultivando ahí y entonces tienen que irse. En muchos casos el Estado los indemniza, les compra las tierras y todo, esa es una política perfectamente normal, pero en otros casos, ojo, hay violencia, se sacan a la brava toda esa gente, y eso no estoy diciendo nada nuevo, no quiero entrar en ese tema, por supuesto. Hay arbitrariedad, ese es otro impacto complicado. Tiene otros impactos adicionales, calentamiento global, entre otras cosas porque en el fondo del embalse se va a producir descomposición de la materia orgánica, que muchas veces queda al construir el embalse, o si no queda, también se produce, y esa descomposición de la materia orgánica en el fondo del embalse produce gases de efecto invernadero como el metano, que es 20 o 21 veces mucho más
intensa, es mucho más intenso en la producción de efecto, en el calentamiento global que produce, y por lo tanto ese es un impacto muy negativo. Ya sabemos que el calentamiento global se debe a la producción de CO2. ¿De dónde viene ese CO2? Pues el CO2 lo producimos todos cuando respiramos, pero la combustión de los motores y como la población, la utilización de combustibles fósiles ha aumentado tanto por necesidades obvias, porque la humanidad ha crecido, entonces la atmósfera tiene mucho más CO2 que hace 100 o 200 años que empieza, hace 200 años o más que empieza la revolución industrial. La atmósfera atrapa más el calor y por eso se ha calentado y eso ha traído impactos negativos. Los embalses también ayudan a ese impacto negativo. Bueno, no es el tema nuestro ahorita. Aquí estamos hablando de los embalses que tiene y alimenta la planta de Tivitoc. Bien, vamos a seguir. Profe, qué pena interrumpir, Sí, claro, que hay un cuenta. compañero que está en la sala de No, espera. los chicos, caramba. Yo no los veo, pues cuando estoy en las diapositivas a veces no los veo. Gracias, vamos a darle. Aquí hay como varios, waiting room 4, hay 4 que están entrando. Ah, caramba, es que sí, yo entiendo que llegan de muy lejos. Al computador les debe quedar lejos en la casa. Ok. Sí, yo entiendo eso, la distancia que tienen de la habitación al computador. Además, en fin, no me meto en esas cosas. Es simplemente, son las 8:15. Traten de llegar más temprano y, ok, muy bien. Entonces voy a seguir sencillamente con este tema. Aquí está Sistema Chingaza. Los dos embalses, el río, el embalse de Chuza y esta laguna que se llama la laguna de Chingaza. Se toman las dos aguas, se trae el agua por túnel. Aquí hay una serie de avisitos que no me interesan. Esto es tomado del acueducto de Bogotá, no lo hice yo. Y aquí está la planta de tratamiento, que ya dijimos se llama planta de tratamiento Biznero El Sapo. Sigamos adelante. Este sistema es el mismo, es como una repetición, no tiene importancia. Esta es una repetición ampliada y terminemos un poco con esto. Esta es una tabla resumen que sí me parece importante que la veamos. Sistema Tivitoc, sistema Chingaza y sistema La Regadera o Agregado Sur. Ahí están las 3 fuentes principales de agua del río Bogotá. Me gusta llamar la atención sobre esto: capacidad de agua producida o el caudal que produce, 10 metros cúbicos por segundo la de Tivitoc. La de Chingaza, que es la planta Biszner, son 14 metros cúbicos, hoy en día debe ser más, creo que son 16 o más metros cúbicos por segundo, que es la última. Esta fue la primera, la del Agregado Sur o la planta del Dorado, o la planta, hay 2 plantas, no les había mencionado sino una sola. La planta del Dorado, que es pequeña comparada con estas, y la planta de la Laguna, que es pequeña también comparada con las otras 2. Esta de la Laguna apenas produce 400 litros por segundo, o sea, 0,4 metros cúbicos por segundo. La del Dorado, 1,6 metros cúbicos por segundo. Y en total, entonces, para estas 2 serían 2. El total de lo que supuestamente consume Bogotá, miren ustedes la cantidad de agua, 2605 metros cúbicos, digamos 26 metros cúbicos por segundo. Es decir, yo creo que Bucaramanga está consumiendo algo así como 2 metros cúbicos por segundo, un poco para hacer la comparación. Lógicamente Bogotá ya debe tener unos 12 millones de habitantes. Aquí, fíjense que más o menos la proporción sale, porque si está consumiendo Bucaramanga unos 2 metros cúbicos y Bogotá 26, pues quiere decir que Bogotá debe tener como, yo tengo que multiplicar 12 por
2 por 13, 26, como 13 veces más. Sí, Bogotá tiene más o menos 13 veces la población de Bucaramanga, debe estar cerca a los 12 millones. Bien, y ahí damos por terminado eso. Perdón, no, aquí, por aquí me hace falta un cuadrito, pero parece que no lo tengo ahorita y era la capacidad de los embalses, ¿no? Tal vez... no, aquí está. Aquí está. Este cuadrito también me interesa mirarlo para que nos hagamos una idea. Esto no es para que nos lo prendamos de memoria, ni mucho menos, sino simplemente para que nos hagamos una idea de las cuantías que se manejan. Aquí está nuevamente sistema Tivito, sistema Chingaza y sistema La Regadera. Y aquí lo que aparecen son las capacidades de los embalses que esos mismos sistemas tienen. Entonces, por ejemplo, Tivito tiene 3 embalses, el de Tomine, el de Cisga y el de Neusa. El más grande es el de Tomine, que son 690 metros cúbicos, millones de metros cúbicos. Aquí las unidades, imagínense, son millones de metros cúbicos, para un total, sumado los 3, de 894 millones de metros cúbicos. El sistema Chingaza tiene Chuza y San Rafael. Chuza es el que queda arriba antes del túnel y San Rafael fue el que se hizo a raíz de que se dañó el túnel y mientras se reconstruyó decíamos en una clase anterior, para reducir la vulnerabilidad del sistema, se construyó este embalse prácticamente pegado desde la planta de tratamiento de Wisner. Se ve el embalse muy lindo. Y si llega a fallar el túnel, se tienen estos 75 millones de metros cúbicos de reserva que solo se utilizan en el caso de que falle el túnel, que yo creo que ya es difícil que falle, porque si mal no estoy, hay 2 túneles ya. Entonces, esta es una reserva que, entre otras cosas, hace un tiempo tuvo un escándalo porque a alguien se le ocurrió poner una bomba de gasolina ahí al pie del embalse, y las bombas de gasolina filtran gasolina a la tierra. Cualquier filtración no se ve y va a contaminar el embalse. No sé qué pasaría si hicieron quitar esa bomba de gasolina o lo que sea, pero todo eso son problemas ambientales típicos o no típicos, pero que se presentan en los acueductos. Y el más pequeño, pues, tiene estos 3, Chisacá, la regadera y una laguna que seguramente es natural, 12.4. El total de la capacidad que tiene Bogotá, y esta cifra la vamos a comparar ahorita con las aguas subterráneas de Bogotá, 1.238 millones de metros cúbicos. Esa es la capacidad total del embalse del acueducto de Bogotá. Bien, entonces, como ven ustedes, un sistema de acueducto tiene muchos elementos. Todos esos elementos van a trabajar en forma coordinada y conjugada con un fin: llevar el agua al usuario, a nosotros que estamos aquí en Bucaramanga, a los que están en cada una de las ciudades. Pues ese sistema tan complejo, tan delicado, y que hay que estar encima jugador, como decíamos en el fútbol, marcación hombre a hombre para que funcione. Bien, me refiero entonces aquí muy brevemente a alguna información que tengo aquí sobre las reservas de agua que tiene Bogotá como agua subterránea. Y pues aquí está el perfil mal dibujado de la sabana de Bogotá. Aquí le puse mal dibujado también los edificios de la ciudad, y aquí está el río Bogotá, que es el mismo río que sirve de fuente a Tivito y que después de que pasa por Bogotá, pues es una cloaca completa. Algo se ha hecho con el tratamiento de las aguas en el Salitre, que eso es la primera planta que existe. Hay unas plantas que se están construyendo o se tiene planeado construirlas, pero como todas o como algunas de nuestras obras de ingeniería duran más de la cuenta. Voy a poner el ejemplo del túnel de la línea,
que debería ser proyectado para 2 o 3 años y terminó durando como 20 o 16 años la construcción, para no hablar de la represa de Hidroituango, que ahí está paradita y tenemos ese problema con todos sus impactos. Nuevamente esa represa tiene, alguien decía que la construcción, alguien que se opone a esa represa y con mucha razón, dice que la represa de Hidroituango es la muerte del río Cauca, el segundo río más importante de Bogotá, y no está lejos de decir la verdad. Muy bien. Entonces aquí simplemente, aquí quiero hacer una comparación. Estos son los estratos básicos bajo la sabana de Bogotá. Anoche estaba oyendo yo casualmente, perdónenme, anoche estaba yo oyendo casualmente algo sobre los humedales de Bogotá, y esa persona que sabe mucho de la historia de Bogotá decía que Bogotá antes de la mitad del siglo pasado, antes del año 50, tenía como 150 humedales. ¿Qué son los humedales? Son sitios de almacenamiento de agua naturales, como pantanosos, que cumplen también unas funciones ambientales importantes. Voy a citar simplemente una. Hay aves migratorias que vienen desde el Canadá y que van hasta Sudamérica, y unas de los sitios de descanso y a veces de vida de esas aves, algunas viven dentro prácticamente es parte de su hogar, esos humedales, hay vida en esos humedales, pero estas aves migratorias suelen, digamos, hacer estaciones en esos humedales. Es decir, esos humedales forman parte de la vida, de la ecología, de la cual nosotros, de la naturaleza de la cual nosotros dependemos. Entonces, hay conciencias y hay personas que no por romanticismo, sino porque son problemas reales que nos afectan a nosotros, los seres humanos, siempre luchan para proteger esos humedales. Es necesario protegerlos. Entre otras cosas, esos humedales cumplen una función de regulación de caudales. Cuando hay mucha precipitación, esos humedales son como embalses naturales, van a subir de nivel, ahí se almacena agua, grandes cantidades de agua, y cuando se acaban las precipitaciones, esos humedales empiezan a aportar agua a los cursos de agua superficiales. Acordémonos de la tragedia del Katrina, que prácticamente destruyó una ciudad ahí que quedaba al lado del río Mississippi. Ahorita se me escapa el nombre de la ciudad, ustedes se acordarán, es una ciudad muy folclórica, que fue prácticamente, le perteneció que era de Francia, toda esa región de Luisiana, era de Francia, Luisiana debía llamarse por la dinastía de los Luises de Francia, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, y Napoleón, para financiar su guerra, le vendió ese territorio a los Estados Unidos, o no a los Estados Unidos, al gobierno de la época. La verdad no sé cómo sería eso, le vendió para poder financiar su guerra en Europa. Desde entonces eso le pertenece a los Estados Unidos, y ese Luisiana, no sé si es que haya alguien si hay alguien, por favor me avisan, esperando en la sala de espera. Esa ciudad prácticamente quedó destruida. Una de las razones por las cuales se destruyó con el Katrina es porque el río Mississippi creció mucho, inundó la ciudad, y ahí reconocieron que se habían cometido muchos errores, acabando con los depósitos de agua que tenía el río Mississippi, los humedales que tenía el río Mississippi, que cumplía esa función de almacenar
agua en tiempos de lluvias y soltarla en tiempos de verano. Muchos de esos humedales se clausuraron por diversas razones, para construir, para cultivar, y eso ha sucedido aquí con el río Magdalena, y esos son espacios que el río después va a reclamar. Y lo reclamó metiéndose a esta ciudad cuyo nombre ahorita se me escapa. Si alguno de ustedes se acuerda, pues me la puede recordar. Muy bien. Esto simplemente para destacar que estas son las diferentes estratos sobre los cuales se asienta Bogotá. Hay una arcilla, por eso Bogotá, la sabana de Bogotá es tan fértil, porque tiene una gran capa de arcilla, que es una tierra muy rica. Mucha de esa se ha pavimentado por el crecimiento de la ciudad. Esto produce, por supuesto, puede producir mucha comida, pero bueno, ya la ciudad le ha quitado, no le ha quitado todo, pero le ha quitado buena parte. Después viene una formación Guaduas, que la arcilla no puede ser un acuífero, porque la arcilla cumple una de las condiciones de acuífero, y es que puede contener agua, pero no la puede transmitir, o es muy mala transmisora del agua. Es decir, la permeabilidad de la arcilla es muy baja. Después viene una formación Guaduas, en la cual no hay mucha agua subterránea, pero hay lo que se llama unos lentes de agua. Y aquí también hay lentes de agua. Lentes de agua son formaciones acuíferas metidas dentro de esas matrices. Pero donde hay una gran cantidad de agua es en esta formación que se denomina Guadalupe. Y aquí es donde yo quiero hacerles mirar estas cifras, o quiero destacar estas cifras. Las reservas estimadas de agua en esa formación Guadalupe están entre los 25.000 a 35.000 millones de metros cúbicos, que me gusta hacer una comparación con los 1.238 millones de metros cúbicos. Es decir, aquí hay como... si yo multiplico esto por 20, me da como 24, no sé qué. Aquí hay de 20 a 25 veces la cantidad de agua que se tiene en los embalses. Por supuesto, si se va a explotar, no se puede explotar toda. Las zonas de recarga para estos acuíferos se encuentran aquí en los cerros. Es decir, aquí no hay infiltración. Si se producen lluvias, no hay infiltración hacia estas formaciones. Esas recargas se producen aquí, como se indica en la parte alta de los cerros. Y cuando se explotan las aguas subterráneas, pues no se puede sacar más de lo que le está entrando, porque eso es como un tanque. Si yo tengo un tanque y el tanque le está entrando agua y yo le saco más agua de lo que está entrando, pues el tanque se va bajando, y pues ese es el oficio de los tanques, pero después tendrá que recuperarse. Bueno, con eso quiero terminar este tema introductivo a los sistemas de acueducto. Y ya lo digo, pues la idea era simplemente empaparnos un poco de lo que es un sistema de acueductos, que considero, pues lógicamente, es importante. Vamos a cambiar de archivo. Si hay alguna pregunta en el interregno, pues sería el momento de que la hagan. Y voy a pasar a este archivo que me interesa por las tuberías. Voy a tratar de hacer un muy pequeño resumen de las diferentes tuberías que se utilizan en los acueductos. Empezando, voy a seguir el orden en el cual tengo las diapositivas. Esta diapositiva que tengo acá sencillamente es
para mostrar cómo era un acueducto y quizás después volvamos a ver una diapositiva referente a eso. Estas grandes estructuras, aquí tenemos formadas en arcos de piedra aquí, y 2 pisos. Esto, aquí no tengo la medida, pero esto puede tener 30 metros o 20 metros de altura y sobre su parte alta pues discurre un canal de agua que en este caso alimenta al acueducto de Segovia, España. Es un acueducto que lógicamente es de la época de los romanos y siempre me gusta hacer la pregunta por qué los romanos construirían esto lo llamamos viaductos, así como en carreteras, esto se llaman viaductos, pero aquí los viaductos no llevan automóviles, sino llevan agua. ¿Por qué los romanos no se les habrá ocurrido la situación es algo como esto? Y voy a usar nuevamente esta herramienta acá, con perdón de algunos estudiantes que parece que no les gustó la idea. Lo que tengo yo ahí es eso, es un perfil, y sobre este perfil van colocadas estas torres, ¿cierto? Es decir, sobre esas torres perdón, escuché lo que no era. Me permiten un momentico que aquí tuve un problemita. Permítanme un momentico, por favor, porque tengo que hacer un cambio acá. Bueno, espero que estamos en esta diapositiva del acueducto de Segovia, por favor. Sí, señor. Ok, gracias, muy amable. Bueno, entonces, este es el perfil sobre el cual están colocadas estas torres. Supongamos, voy a ponerle aquí algunas columnas como para perdón, voy a ponerle aquí algunas columnas como para reproducir esa estructura. No le voy a poner más de 2. Aquí están esas 2 columnas. Básicamente voy a poner esta un poquito más alta para que me dé alguna pendiente, y entonces lo que tengo es un canal que lo voy a representar con esta línea, y ese es el canal que va sobre esa estructura. Y la pregunta que siempre me gusta hacerle a ustedes, los estudiantes, simplemente para que miremos un poquito, ¿por qué a estos señores romanos que fueron tan cultos, que fueron un imperio en su momento, no se les habrá ocurrido más bien echar una tubería por acá, pegada al terreno, para evitarse construir esta estructura gigantesca? Pregunta que les hago a ustedes y espero que ustedes alguno me conteste. Profe, de hecho sí lo hicieron. Hay muchos tramos del acueducto romano que van hasta pueblos de España que tienen, pues no sé si subterráneo, pero sí pasan por montañas. Sí, Pero pasan en tuberías así como esta. pues son canales Primero, cubiertos. perdón. ¿Qué característica tiene esa tubería en cuanto a su trabajo hidráulico? Y me gusta que haya un historiador entre ustedes. ¿Qué característica tiene esa tubería? Pues, Estoy representando este arco un poquito más grande, sencillamente para
¿Para Profe, qué? qué pena. Sí, a Pues ver. normalmente, Ah, digamos, o sea, es que eso normalmente se hace en en los terrenos donde hay montaña. Normalmente hay que darle bueno, una, perdón, esta no es una montaña, este es un valle, digamos así. por eso, Bueno, y las me otras, y aquí refiero estaría la no, montaña. Ok, 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 sino listo. que hay que darle hay que darle o sea, hay que darle una caída para que pueda eh, pasar los obstáculos. No sé, porque pues el impulso Por que eso. Yo lo que estoy diciendo es por qué los romanos, y voy a poner aquí la tubería paralela y la voy a poner con un color rojo para que se distinga. La roja es la tubería, que es lo que normalmente, perdón, que es lo que normalmente se hace en un acueducto. Normalmente esto es la conducción, entre otras cosas, esta sería la conducción y la roja es la tubería y el perfil azul es el terreno. Profe, pues yo tengo entendido que ese tipo de acueductos funcionan solamente por gravedad, ¿sí? Sí, Entonces, si siguiera la topografía como está la línea roja, pues digamos que en el primer tramo, que sería como el comienzo hasta la mitad del valle, funciona por gravedad, pero luego para subir el agua de la mitad del valle hacia arriba, pues tocaría con una bomba o algo. Y ese sistema no se había desarrollado en ese momento, o no se aplicó en ese momento, entonces solamente funcionaban por gravedad. a ver, pero yo lo que estoy entendiendo es que el agua llega hasta acá y una vez que esté acá, aquí toca poner, vamos a representarla así, una bomba para subirla hasta acá. Es lo que yo te entendí. Quiero que me corrijas si no es así. Es decir, el agua Sí, llega profe. hasta acá y entonces de aquí toca, y esta es la bomba, digamos, la represento así, lógicamente, ¿no? Esta es la bomba y esa bomba la va a subir hasta acá. Esa es la idea tuya o lo que tú estás tratando de decir. Sí, señor, algo como eso. Entonces, bueno, y ahí diría uno, claro, es que los romanos no conocían las bombas y por eso no hicieron esto. ¿Será eso correcto? Señores, yo le voy a contar que no estoy de acuerdo con eso y ahorita lo explicamos, pero dejémoslo ahí a ver si alguien nos dice otra cosa. Nos da otra explicación. Hubo uno al principio que no recuerdo, que me dijo que sí, que los romanos habían utilizado esto. La verdad es que no lo utilizaron. Este tipo de conducción no la utilizaron. Bueno, pero esperemos otra intervención. Ellos trabajaban a flujo libre, entonces tenían que hacer mucho, ahí el agua se hacía un depósito de agua en esa parte, entonces no se podía realizar eso. Acá, Ahí me está señalando. Sí, ya. señor. profe, ¿Y por qué normal, trabajaban a flujo libre? A ver, sí, siguiente. normalmente eso lo hacen en las viviendas, digamos, de campesinas. O sea, se le da una grande caída y después él puede subir solamente por empuje del agua que viene en caída. Uh-huh. O sea, Es decir, las mangueras, el campesino siempre tiende a hacer esto. pues Por ejemplo, normalmente porque es que los terrenos no son completamente en caída. bueno, Hay unos que, ¿y cómo se hace ahora? pues, o sea, así se hace, o sea, no en acueducto como tal, sino, o sea, cuando digamos, por ejemplo, en las viviendas campesinas, cada uno tiene o sea, tiene que recolectar su agua, ¿sí? En algunas, ¿sí? En las que no tienen esto como tal una disposición de un acueducto, sino que ellos tienen que sacar el agua de una fuente. Por ejemplo, un pozo Sí, entonces, obviamente ellos tienen que o buscar o una aguas, quebrada. aguas arriba, ¿no? Ellos Tienen que tienen buscar ellos tienen que, ¿qué? que traer el agua desde más arriba de donde están viviendo, ¿sí? No lo pueden Claro, traer. por ejemplo, si tienen una quebrada y si la quieren llevar por gravedad, tienen que sacarla de más arriba. Pero entonces, normalmente el terreno no todo, o Pero sea, entonces el campesino no puede hacer esto con una tubería. no lo va a enterrar, obviamente, no, o sea, es con manguera, o sea, Bueno, no, o sea, pero para una sola bueno, vivienda, entonces no la entierra, entonces la pone
pegada al terreno. Sí. Y pues sí, sí se hace eso, porque es que Ahí va, obviamente ahí va sobre el terreno. es un complique esto levantar la manguera, además que eso pesa muchísimo, o sea, eso empieza a pesar demasiado, o sea, y Por se ejemplo, daña una manguera como por estas. eso. Y levantarla, eso necesita, o sea, mantenerla en el aire, eso, o sea, eso, ¿cuántos metros no serán? Bueno, Obviamente, bueno, por Pues, empuje, profe, ya pues yo solamente pienso que se es como sube. por la cantidad, ¿no? También porque pues una manguera pues de un diámetro grande, pues cuando se transporta agua, como, no sé, bueno, como para las arroceras, se no, transporta. bueno, si estamos hablando de acueducto para consumo humano, no para una arrocera. Pero pues igual, profe, yo sé que la bocatoma es siempre abarca harta agua, o sea, ya ¿La tiene que bocatoma qué, perdón? o sea, pues bueno, o el tomo, donde toman el agua Sí, siempre la toma, está bien, lo que tú dijiste está bien. está grande, siempre es de pues, volúmenes de agua son grandes. Sí, Y pues una tubería de esas, pues no sé si de pronto también sea por el costo. bueno, nos hemos desviado un poquito poniendo ejemplos, no sé. ¿Cuál es la diferencia si yo voy a llevar agua desde aquí que lo llamo A hasta aquí que lo llamo B? No le voy a poner las letras ahí. Desde aquí que lo llamo A. Pongámosla, ¿por qué no? A. Desde ese punto A, yo necesito llevar el agua a un punto B. Inclusive lo voy a poner acá. Yo necesito llevar agua a ese punto B. ¿Cierto? Profe, ¿no podría ser como por la necesidad de llevar el agua en un flujo determinado? O sea, por ejemplo, por la tubería roja se podrían presentar efectos de sedimentación por las velocidades y, por ejemplo, golpe de ariete, ¿no? Perdón, ¿me repites? O sea, profe, no se podría, no, o sea, tuvieron que pasarla por el viaducto por la necesidad de llevar el agua como en una pendiente fija, ¿sí me entiende? O sea, como por controlar el flujo a una velocidad estable, por efectos de cimentación. Por ejemplo, en la tubería roja se podría presentar un efecto de golpe de ariete. Claro, no, pues, pero aparte de eso, no vamos a entrar a hilar tan fino. Aparte del golpe de ariete y todas esas cosas que lógicamente aquí no se va a producir, porque no, aquí no se va a producir, si el agua va por acá, pues no se va a producir el golpe de ariete, no se va a producir golpe de ariete, porque entre otras cosas ese flujo, ¿cómo se llama, señores? Y es a lo que fundamentalmente yo quiero ir. Este flujo que va por este canal, que aquí ya le puse doble línea como para representar el canal, ese flujo, ¿cómo se llama? Libre. Flujo libre. Flujo libre, sí. Y este que va por esta tubería, ¿cómo se llama? Presión. Flujo a presión. ¿Qué característica tiene? Que la tubería está sometida a presión. Es decir, casi que podría decirse, permítanme ustedes, yo hago un cambiecito acá con esa línea para que me sirva. Si yo quiero representar la presión a la cual está sometida esa tubería, digamos en el punto máximo, pero en cualquier otro punto, esa presión me la está representando en cierta o no en cierta forma, esa presión me la está representando esa línea. Acuérdense ustedes, o acordémonos todos de Bernoulli. La energía que lleva el agua la podemos dividir en tres. Una energía que es Z, que es la altura. Si aquí yo pongo una línea de datum en alguna parte, ese datum puede ser cualquier línea de referencia al nivel del mar, si ustedes quieren, o lo que ustedes quieran. Entonces esta altura con respecto a esta línea sería Z. Pero ¿qué otra energía lleva esa agua que va por la tubería? Pues P sobre gamma, la presión. Y ese P sobre gamma es una altura. Si yo divido presión entre gamma del agua, eso me da altura.
Y esa altura es esta columna. Y yo podría colocarle un piezómetro. ¿Qué es un piezómetro? Le abro un roto a la tubería y le coloco una manguera muy grande, muy alta, y a donde me llegue el nivel del agua, como los maestros de obra lo hacen muy bien, pero para otra cosa, para efectos de nivel, a donde me llegue el nivel de agua en esa manguera, esa es la altura de presión, que es energía que lleva el agua, P sobre gamma. Y la tubería va a estar sometida internamente a esa presión. Esa tubería va a estar sometida internamente a esa presión. Aquí adentro, voy a señalarlo con flechitas. Va a haber línea, va a existir esa presión. ¿Estamos de acuerdo? Va a existir esa presión. El agua le va a estar haciendo presión a la tubería en todo ese perímetro. Y lógicamente, si yo le abro un orificio por cualquier parte, pero por encima, y le coloco una manguera y miro el nivel de agua al cual llegará en esa manguera, eso lo llamo un piezómetro. O le puedo colocar un manómetro, que voy y lo compro a una ferretería, se lo coloco acá, y ese manómetro pues me permite leer la presión que hay ahí. 1500 y los otros 500, ¿quién sabe dónde los dejan? Oye, encima no les pueden tirar más caro. Plata, ¿quién está hablando de plata? Por favor, cierren sus micrófonos. Por favor, mantengan sus por prudencia, ¿no? Porque uno a veces dice cosas que no debe oír nadie. Entonces alguien estaba hablando de plata y uno en esta escasez de plata, pues como que le da. Entonces, por favor, tengan sus micrófonos cerrados. Ahora, esta manguera, lógicamente, puede tener mucho más altura. Pero yo le voy a mirar hasta dónde llega el agua. Teóricamente me debería llegar hasta donde estaría el nivel del agua en el canal, si también hubiera agua en el canal. Entonces, ahí está el detalle, señores. No vamos a discutir más ese punto. Los romanos no utilizaron este sistema, o si lo utilizaron, como alguien lo dice, lo utilizaron para muy bajas presiones. ¿Por qué? Porque no tenían los materiales, no tenían las tuberías, porque no tenían los materiales, no podían producir tuberías que trabajaran a presión. Ellos alcanzaron a utilizar algunas tuberías de plomo dentro de las ciudades para muy bajas presiones. Y ese plomo es tóxico, entre otras cosas. Algún historiador dice por ahí, yo no sé, no me meto a polemizar sobre eso, ni muchísimo menos, pero en algún libro de acueductos muy interesante, ese autor de ese libro decía que una de las razones por las cuales se produjo la decadencia del Imperio Romano es porque los romanos se estaban contaminando con plomo, y el plomo es tóxico, porque tenían algunas tuberías, lógicamente de muy baja presión, si es que utilizaban presión, en las cuales transmitían el agua con esas tuberías. Esas tuberías fueron soltando plomo, y los alemanes, digo yo, los romanos, se fueron contaminando con plomo. Entonces aquí la razón fundamental, esto de la bomba está mal. Alguien me dijo que llegaba el agua acá y ahí tocaba subirla con bomba. No, porque si esto tiene, ¿cuál sería la línea de energía de esta tubería? La línea de energía puede ser esta, de esa tubería puede ser esta, o la voy a poner
No tiene por qué ser la del canal. Si no está trabajando el canal, pues puede ser por acá la línea de energía. Y si la línea de energía es esa, voy a colocar esto hasta acá. Según nuestro amigo Bernoulli, las tres energías que se dan ahí, voy a coger esta. Y esto es para que de una vez recordemos la ecuación de Bernoulli, es Z, altura, hasta el punto donde está la tubería, y esto lo deben recordar ustedes, facilito, es su más P sobre gamma, perdón, P dividido entre gamma, y lo coloco así, porque no tengo facilidad de colocar la letra P sobre gamma. ¿Y qué nos queda faltando de energía ahí, señores? Acuérdenme, falta algo. ¿Qué será? La cabeza de Señores, sí. velocidad. ¿Cómo? La cabeza de velocidad. ¿Qué es cuánto? B cuadrado sobre 2G. Muy bien, muy bien. B al cuadrado sobre 2G. Muy bien, eso es todo. Ahí está. Esas son las tres formas de energía. Y entonces en este punto, donde alguien dijo, no, hay que colocar bomba, pues eso depende. Si la energía es esta hasta acá, pues fíjense que tiene suficiente energía para seguir para adelante. Las tres formas de velocidad, Z, más P sobre gamma, que fuera hasta acá, y B al cuadrado sobre 2G, que fuera este pedacito. Siempre estoy chiquito porque la velocidad, póngale que sea, en la tubería, póngale que sea 2 metros. 2 al cuadrado es 4, dividido 2G, que da 19,6, pues es como 4 sobre 20, como 2 sobre 10 es 0,2, es 20 centímetros. Esa cabeza de velocidad no es grande, 20 centímetros, mientras que esto puede ser 30, 40 metros. Esta, sin contar la Z, pues la presión sería 40 metros. Entre otras cosas, apreciados estudiantes, siempre en acueductos se acostumbra a dar, y esto es para que no lo olviden, muy sencillo además, se acostumbra a dar la presión, no se da en newtons, bueno, podría darse en newtons, ni en kilogramos por centímetro cúbico. En acueductos se utiliza hablar de presiones en las tuberías en metros de columna de agua. Utilizamos esa abreviatura, o sea que va a ser así, M.C.A. Cuando ustedes encuentren eso, esos son metros de columna de agua, que es esta P sobre gamma entre este punto y este punto. Si quieren les señalo los puntos. Voy a poner bien grandote para no ponerme a achicarlo. Si esta es la cabeza de velocidad, pues el P sobre gamma es esta distancia. Ahí llega otra persona y la admito. Ok. Bueno, por eso los romanos, claro, eso no nos interesa a nosotros, pero bueno, es una interpretación perfectamente lógica. Los romanos no podían desistir de esta cosa. Ellos no podían desistir de esas estructuras porque no conocían no tenían esos materiales. Entonces tenían que construir sus acueductos así. Entre otras cosas, el acueducto romano, hace poco en el History Channel alguien habló de eso, tiene varios kilómetros de distancia. Este acueducto de Segovia en España, pues debe tener también su buena distancia. Bueno, entonces en cuanto a tuberías ya
Esa es una de las tuberías no muy utilizada, pero ha entrado últimamente sobre todo para redes de acueducto y para acueductos pequeños. Es lo que se llama PVC de alta densidad, cloruro de polivinilo de alta densidad, que se produce en mangueras. La traigo aquí porque de todas maneras es una tubería que se está utilizando no mucho, sobre todo para poblaciones pequeñas, acueductos pequeños. Los diámetros que se producen hasta, miren ustedes, hasta 250 milímetros, que son 50 pulgadas aproximadamente. Este es el diámetro, 50 milímetros. Bueno, no, estos no son, sí son diámetros, 50 milímetros son 2 pulgadas. Y estos son de baja densidad y de alta densidad. Entonces los de alta densidad se producen hasta 250 milímetros, es decir, 25 centímetros, que son básicamente 10 pulgadas. Utilizamos mucho todavía la nomenclatura en pulgadas. Esta es otra tubería ya de, puede ser, miren ustedes, la forma de construcción. Esta puede ser de American Pipe. Es una tubería, esta por supuesto es una tubería muy liviana. Se pega por termofusión, de eso hablaremos un poco más adelante, que es termofusión. Termofusión es que se pegan los dos topes de la tubería y a eso se le coloca un mecanismo eléctrico que primero ese mecanismo presiona los dos topes de la tubería y al mecanismo se le tiene energía eléctrica y eso hace que los topes se fundan y se fundan uno contra el otro. Se produce una vena alrededor de ese tope y eso hace que la tubería quede fundida una con la otra. Es decir, aquí no se utiliza, como en el caso de PVC, ningún pegante, ningún fundente, porque en el caso de PVC lo que se le echa a la tubería primero es algo que limpie la tubería muy bien, es un limpiador, y después se le coloca un fundente que derrite el material y después se seca y eso hace que los dos tubos queden pegados uno con otro en algunos casos, pero en casos como otras tuberías ya es por un mecanismo, lo veremos más adelante, aquí no creo que tenga, la famosa Unión Z, que es la última que ha sacado, que es por medio de un material plástico en donde entra la tubería, espigo y campana, entra el espigo de una tubería en la campana del otro y ahí hay un material de caucho que sella perfectamente. Esta parece ser, o esta es tubería de American Pipe. Miren, en American Pipe, miren, hay que reforzar internamente la tubería mientras no esté trabajando para el transporte y para la colocación, porque acuérdense que la tubería American Pipe tiene una cincha que está presionando la tubería hacia adentro. Entonces, para protegerla mientras no está trabajando y mientras no tiene la carga del suelo encima, pues es necesario, o bueno, mientras no está trabajando a presión, es mejor protegerla aquí, lógicamente y provisionalmente con estas varas de madera. Esto que ustedes ven acá, aquí se alcanza a ver, es una tablestaca metálica en ángulos metálicos. Eso es lo que se llama el entibado de la zanja. Tiene como función, primero, que no se derrumbe el material de la excavación. Y mire qué sucedería si aquí hubiera un derrumbe y cogiera este obrero acá. Eso es lo que ha sucedido tantas veces, pues atenta contra la vida de una persona que esté ahí trabajando. Entonces, ese entibado, veremos más tarde algunos entibados muy bien hechos. Estos ángulos, en este caso, son hincados en el piso. Aquí hay una grúa que puede coger un peso, ir clavando estos elementos. Clavando quiere decir hincados. Son como pilotes hincados, ustedes que han visto fundaciones. Cuando en fundaciones se habla de pilotes hincados, es como meter una puntilla en
un pedazo de madera, hay que golpearle la cabeza a la puntilla para que entre al pedazo de madera. Aquí se le golpea la cabeza a esto para que entre dentro del piso. No es la única forma de hacer los entibados, hay muchas otras formas, inclusive hay algunos de madera, pero ese no es el tema de ahora. Bueno, esta no era American Pipe, esta es la marca de esta tubería. Bien. Esta es una tubería de hierro de lámina de acero que también se utiliza. ¿Sí? Aquí vemos esta fotografía, la traigo. Esta puede ser una tubería de concreto. Esto creo que es en México. Las tuberías por lo general van enterradas. Aquí esta, por alguna razón, se construyó superficial. Y ven ustedes, pues, el gran diámetro, entre otras cosas. Aquí quiero destacar, esta puede ser metálica, no sé la verdad, pintada, no puedo decir qué material es la verdad, pero quiero destacar de esta tubería pues los apoyos, la fundación de esa tubería que no va enterrada, el tamaño de la tubería. Miren este automóvil comparado con el diámetro de la tubería. Yo diría que esta tubería es de unos 2 metros de diámetro. Y miren las abrazaderas que tiene en cada uno de los apoyos. Aquí hay una presión lógicamente alta, probablemente muy alta, y si no tiene esas abrazaderas, se puede levantar la tubería con la presión. Yo les cuento un incidente que tuvimos antes de la inauguración de una planta de tratamiento en la ciudad de Neiva. Hay unas tuberías que son las de lavado de filtros que reciben agua de un tanque muy alto para que entre a los filtros y lave a los filtros en contracorriente. Y el diseño no preveía estas abrazaderas. La tubería estaba enterrada y cuando se fueron a lavar los filtros, el piso, esa estaba bajo el piso de la planta de tratamiento en una sala. Y cuando eso fue... yo no me hallé afortunadamente a eso, yo fui al otro día, la tubería se había levantado el piso y había dejado una gran tronera, y eso que era una tubería apenas como de 8 pulgadas, digamos, puedo yo decir, que son como 40 centímetros de diámetro, 400 milímetros de diámetro. Entonces, ahí sí se pensó, para corregir eso, se hizo un muerto de concreto. A ese muerto de concreto, por debajo del piso, se le sacaron unas abrazaderas, la tubería quedó con esas abrazaderas para que no volviera a suceder eso. No, el proyectista no se le ocurrió eso, pues no le vamos a echar la culpa. Todos cometemos errores, este proyectista cometió ese error y bueno, sucedió eso. Estas son unas tuberías también del mismo material, de polietileno de alta densidad. Aquí estamos utilizando diámetros pequeños todavía. Esto es, a ver, lo que dice ahí, un tramo de tubería Leo, un tramo de tubería de polietileno de alta densidad, PAD son las siglas, que sustituirá, bueno, la añeja conductora de la ciudad de Santiago de Cuba. Quería mostrar en dónde era eso, no recordaba, en Santiago de Cuba. Aquí ven ustedes una parte de la máquina o del aparato para hacer la termofusión, ahí se alcanza a ver. La tubería se mete ahí, ese aparato abraza la tubería y hay otro igualitico que abraza la otra tubería, le meten corriente y entonces estos bordes o estos extremos de la tubería se funden, se calientan y al presionarse se funden y forman un solo cuerpo, y esa es la forma de unir esas dos tuberías. Aquí todavía no estamos utilizando esto, yo por lo menos no conozco que estemos utilizando estos diámetros grandes para estas tuberías, pero ya son, mira, ahí están colocadas, seguramente la zanja está enseguida, así se colocan antes de meter a la zanja, y la termofusión, ven ustedes que se van a pegar estas dos y se va a hacer la termofusión. Estas son tuberías de PVC normales, de diámetro ya bastante grande. Esto es casi, yo diría, cerca de 1 metro de diámetro. Miren ustedes, esto es lo que llamamos el espigo de la tubería. Esta está invertida con respecto a esta.
Aquí tiene este es el espigo y esta es la campana. En este caso, para pegar o para hacer la junta de las tuberías es muy práctico. Pues el espigo de esta va a entrar en esta campana y aquí está el sello de neopreno, esta es la de unión Z o que se llama. Se lubrica esta parte y se lubrica esta parte, se presiona esa tubería, entra una dentro de la otra y ahí queda el sello perfecto. Esto puede trabajar lógicamente bien especificado para las presiones a las cuales debe trabajar los catálogos. Yo les recomiendo a ustedes, si quieren tener en su biblioteca en el computador, pues bajar algunos catálogos que se encuentran lógicamente hoy en Internet. Eso no tiene ningún problema. Esto ya corresponde a la tubería de la cual ya hemos hablado, que es la tubería de American Pipe. Esta es una tubería muestra, esto no es así en la realidad. En la realidad los dos tubos, este es espigo y este es campana, igual su junta se hace por ese mecanismo, puede haber bridas, ya espero que más adelante encontremos bridas, pues si no después miraremos cómo son las bridas, no vamos a hablar ahorita de eso. Entonces igual este espigo va a entrar dentro de esta campana y ustedes ven aquí el sello de neopreno, que es el que va a ser el sellado para que no escape ni entre agua a esa tubería y que entrará en una ranura que tiene esta campana metálica. Esto es hierro fundido, estos elementos tanto del espigo como esta parte de la campana es de hierro fundido. Esto se muestra así y es muy interesante porque nos muestra en realidad cómo está construida la tubería. Esta es la parte externa y en la parte interna, lo que habíamos hablado, tiene el cilindro de acero con el respectivo alambre de acero de alta resistencia. Cuando se dice alambre es por su diámetro, pero es un acero de alta resistencia que pretensa la tubería, le hace el proceso de pretensado a la tubería. Estos punticos rojos ahí lo que están mostrando son los puntos de soldadura, como ya habíamos hablado y habíamos dicho que se conforman como una cincha sobre la tubería. Este es un corte de la unión. Aquí está el caucho. Este es el espigo que entra dentro de la campana y finalmente se le agrega un mortero aquí a esta parte que quedaría libre. Se le agrega un mortero de concreto para que no haya ninguna posibilidad de que empiece. No es porque el agua se vaya a meter, sino para proteger totalmente a la tubería contra la corrosión o cualquier efecto negativo. A ver, ¿qué es esto? Esta es una tubería de 48 pulgadas, 1.20 milímetros de concreto. Estas son tuberías de concreto. No son, puede que no sean para acueducto o son para bajas presiones probablemente. Esta diapositiva la debía tener por acá. De hecho, la voy a cambiar de una vez. La voy a cambiar acá. Queda con las de American Pipe, porque esto es el trabajo en planta de American Pipe. American Pipe tiene y está trabajando los accesorios. Por ejemplo, esta es una T, esta es otra T, y esto que están viendo ustedes aquí es lo que se llama las bridas. Este señor está trabajando aquí en la planta, aquí le está proyectando un chorro de arena para limpiar el material. Aquí hay otra serie de accesorios. Aquí hay un accesorio para colocar una válvula en una conducción. Miren la abrazadera con la cual se coloca una válvula. Esa válvula puede ser para derivación de agua o para purga de agua de la conducción. Purga llamamos cuando se quiere limpiar una tubería. Entonces se colocan purgas, por ejemplo, en la conducción, porque a pesar de que se coloca desarenador, pues el agua sigue llevando sólidos más finos que las arenas, y esos sólidos se van depositando
fundamentalmente en las partes bajas. En esa parte baja, por ejemplo, que estábamos hablando si se colocaba una bomba o no se colocaba, que al fin pues no se necesita colocar esa bomba. En esa parte baja es un ejemplo. Ahí se pueden acumular sólidos y es necesaria una limpia periódica de esos sólidos. ¿Cómo se hace? Colocándole, por ejemplo, una válvula de estas, y esa válvula se abre de vez en cuando y eso sale un masatico bastante denso en sólidos. Yo le digo masato porque es un agua muy turbia y eso sería purga. Aquí puede ser para una, fíjense que está soportada sobre un elemento de concreto. Hay unos anclajes que a veces es que se recomienda colocar. La ventaja del American Pipe, una de las ventajas de American Pipe es que uno le puede pasar, o una compañía le puede pasar a la American Pipe los planos de una conducción o de una red de distribución o de cualquier instalación, y ellos producen los accesorios. Todo esto son accesorios. Esto es un accesorio también. Estos son accesorios. Fíjense, aquí hay una tubería grande. Aquí hay una Y. La verdad, no sé para qué uso dice que se va a usar. Creo que no dice. Lo que dice que tiene una gran versatilidad y a eso se refiere. Uno le puede pasar los planos que se diseñaron para la red de distribución o la conducción, y ellos diseñan los accesorios necesarios y ellos mismos los construyen. Total que no hace falta ningún accesorio, o no toca mandar después hacer un accesorio, porque esos accesorios ellos los construyen tal como están en los planos. Yo hago la comparación que eso es como cuando uno se quiere comprar un vestido. Por ejemplo, ustedes ahora que se van a graduar, muchos compran su vestido y hay otro que dice, no, yo lo voy a mandar a hacer al sastre. ¿Qué ventaja tiene mandarlo a hacer al sastre? Que le queda perfecto. Si el sastre es bueno, le va a quedar perfecto porque el sastre le tomó todas las medidas, mientras que el que compra es estándar y puede que no le quede tan bien. Aquí esto es así, esto es como quien manda a hacer algo sobre medidas y entonces esto tiene esa ventaja. No estoy vendiendo tuberías, no es mi oficio. Bueno, esto ya habíamos visto, aquí este ya se repitió también. Estos son de American Pipe nuevamente, miren la colocación. Lógicamente no se puede colocar como la PVC, que la pueden colocar personal sin ayuda de maquinarias. Dependiendo del diámetro, por supuesto, aquí necesitamos maquinaria para colocar esas tuberías. Nuevamente American Pipe, estas son las bridas. Miren ustedes, esta es una tubería unida con bridas. Aquí se une una tubería con estas bridas y aquí hay otra tubería unida con estas bridas. Hay un pedazo aquí de tubería insertada ahí. Esos pedazos tienen un nombre que ojalá se lo aprendan, se llaman nipples con N. Si ustedes van a una ferretería y piden un nipple de HG, un nipple de hierro galvanizado de media pulgada, en la ferretería le pasan un pedacito de tubo de media pulgada con rosca por los dos lados y por ahí 2 centímetros de largo. Usted lo necesita para la instalación de un calentador, qué sé yo, en la casa. Y si ustedes preguntan por un nipple, eso es el nipple. Una pequeña pedazo de tubería. Aquí esto también es un nipple, a pesar de ser mucho más grande, pues sigue siendo un nipple. Así se llama. Son términos que se acostumbran. Mira, aquí esta es una buena fotografía. Aquí está la tubería y aquí está la máquina. Esto no es una persona. La tubería va girando y la máquina le va proyectando el concreto externo y por dentro hay otro aparato que le está haciendo la proyección del concreto interno. La diferencia de los dos concretos es que este queda rugoso, pero el de adentro queda fino, queda con una superficie tersa, y eso lógicamente tiene la función de reducir el coeficiente de fricción o el factor de fricción para hacer que
todos los fabricantes de tubería quieren sostener que sus tuberías son muy eficientes, tienen muy bajas pérdidas. Lógicamente, si un productor, claro, no puede ponerse a decir mentiras, se pone a decir que la tubería de él produce muchas pérdidas, pues muchas compañías prefieren a la que tiene menos pérdidas. Estamos hablando de pérdidas de energía, no de pérdidas de agua. Bueno, estos son aspectos de la planta donde se está construyendo. Estos mecanismos, si mal no estoy, son los que al pegar la tubería se pone a girar y recibe el concreto proyectado interna y externamente. Aquí nuevamente tuberías de American Pipe, más detalles de tubería. Aquí están 3 tuberías. Esta es una de hierro fundido o de fundición que se llama, pero está forrada. Esta la utiliza mucho el acueducto de Bucaramanga, la ha utilizado bastante el acueducto de Bucaramanga. Ven ustedes que internamente está, tiene concreto. Eso tiene como función que la tubería no va a sufrir la corrosión, los problemas de corrosión. El agua tiene ya, pues hay un procedimiento en las plantas de potabilización que es la estabilización o la adición de cal para alcalinizar un poco el agua y subirle el pH y reducirle la acidez que pueda tener el agua. En la medida en que tenga mucha acidez, pues el tubo puede tener corta duración porque se va corroyendo. Por otro lado, si el agua es incrustante, caso como el acueducto de Riohacha en La Guajira, que no sé si lo mencioné, el agua es muy incrustante, quiere decir que a la tubería se le van a depositar sales de calcio o calcio y magnesio que van a reducir o van a aumentar la rugosidad de la tubería y van a reducir su diámetro. Es decir, eso lo podríamos llamar como la arterioesclerosis de las tuberías. Como la arterioesclerosis de las tuberías. Y lógicamente el efecto que produce es que una conducción que estaba calculada para que llevara 100 litros por segundo, si ese problema es grave, a los 5 años de trabajo ya no estaba llevando 100 litros por segundo, sino de pronto 80, y a los 10 años ya está llevando 60, y a los 15 años la mitad. Cuando lo que se necesita es cada día más agua, esa tubería está reduciendo su capacidad. Otras fotografías y finalmente, y ya con esto terminaría esta parte de tuberías, dejamos la de PVC, la de PVC prácticamente ya con lo que vimos es suficiente, pero esta es una tubería que, a pesar de que ya no se usa la tubería de asbesto cemento, se utilizó muchísimo en la época en que yo empecé a trabajar en este campo recién desempacado de la universidad, que yo empecé a trabajar en este campo de los acueductos. Esta era la tubería que se utilizaba 100%. Tubería PVC apenas se medio oía por ahí, apenas estaba como en pañales, y hoy en día es al contrario. Esta ya salió y la tubería PVC es muy importante, casi que es el 90% de las tuberías que se utilizan. Me estoy dando cifras estimativas, por favor no la tómenla con reserva de inventario, como se dice. Esta tubería de asbesto cemento, pues no quiero decir que sea cancerígena, pero el asbesto o el amianto, que es algo que se encuentra en minas, que se mezcla con cemento, es como una fibra, y por eso es tan dañino, porque los trabajadores de las plantas y quien trabaja con estas tuberías, por ejemplo, tiene que pulir a veces los espigos o tiene que cortar. Eso produce unas partículas que las inhalamos y van a los pulmones, partículas de asbesto o fibras de asbesto. Entre otras cosas, con esto se hacen los frenos de los carros, y cada frenada de un carro produce asbesto que va a la atmósfera y contamina la atmósfera. Esas fibras de asbesto o esas moléculas, si se quiere, de asbesto, van a nuestros pulmones y pueden generar
el cáncer de pulmones. Algunas plantas de tratamiento prohibieron, porque en las plantas de tratamiento se usan unas placas para la sedimentación, placas paralelas, que es el proceso que se llama sedimentación acelerada, y eso solía hacerse en placas de asbesto cemento. Eso se eliminó, por lo menos algunos consumidores de agua, como las fábricas de gaseosa, cuando les iban a ofrecer una planta de tratamiento, no aceptaban esas placas de asbesto cemento si las tenían en su sedimentación acelerada, en razón a la contaminación que puede producir. Forma de trabajo, estas son las herramientas básicas de trabajo. Siempre a las tuberías en la zanja hay que hacerles una cama de material especial para que no rompa, si hay una piedra por ahí no va. Esto en este caso y en los otros también es algo similar. Se apizona eso, después se rellena con material seleccionado que no vaya a tener ninguna roca, ninguna piedra, y queda metida en esa matriz. Ahí ven ustedes el trabajo que se está haciendo de colocación. Aquí está la zanja, aquí están las tuberías listas con sus respectivas uniones. Estas uniones se llaman uniones triplex, porque tienen 3 cauchos de neopreno, 2 externos y 1 en la mitad, lo cual garantiza que al unir las 2 tuberías no va a haber ningún tipo de fuga. Y aquí está colocada, esto se ve que es para una conducción, es decir, la línea que lleva las aguas desde el desarenador, casi desde la boca toma hasta la planta de tratamiento. Es importante, aquí se ve esto, cuando se hace la prueba hidráulica que se le mete el agua, es importante que por lo menos las uniones estén destapadas, porque aquí es donde se pueden presentar fugas. Y si se presentan fugas y si está tapada toda la tubería, es bien difícil encontrar esas fugas, mientras que si está así, al ponerle el agua, se le hace la prueba hidráulica con alguna presión, pues ya se sabe dónde están las fugas y cuál es la unión que está trabajando mal para proceder a corregir ese problema. Formas que recomendaba de no colocar las tuberías, por ejemplo, aquí esta tubería, estas 2 tuberías están en puente y pueden partirse. La forma correcta, pues tal como lo decían, era dejarle unos espacios o una forma de asentarse las uniones, pero el cuerpo de la tubería bien. Y eso puede ser general para todas las tuberías. Unión GIBO es una unión de acero distinta a cualquier tipo de unión. Con esa unión podemos pegar hacer una unión en cualquier tipo de tubería. Estas uniones son muy importantes, se usan mucho cuando hay rotura de tuberías en un acueducto y pues hay que cambiar un pedazo de tubería de este lado y un pedazo de tubería de este lado porque la rotura fue acá, o es necesario entonces colocar uniones que no son las tradicionales, y esta es una de las uniones que son de acero. Esto envuelve totalmente a la tubería y aquí tiene en los extremos, tiene unos nuevamente neopreno, y con estos tornillos se tensan y hace que la unión trabaje perfectamente. Esta es la misma unión mostrada en fotografía para unir 2 tuberías, bien sea porque se va a hacer desde un principio o porque se va a hacer una reparación. Son utilizadas fundamentalmente en reparación de tuberías. Ahí está la unión ya colocada. Hierro fundido es el material que se utiliza en ese caso, y esta es la unión triplex en detalle. Miren ustedes el caucho externo, el otro caucho externo y uno que va por acá que aquí no se le ha colocado. Ese de la mitad tiene unos alveolos, quiere decir unas hendiduras muy bien, pues lógicamente hechas en máquina, y esas hendiduras hacen, no mentiras, los que tienen las hendiduras son estos externos, estaba diciendo mal. Esas hendiduras hacen que el agua al recibir la presión hinche ese elemento de neopreno y se presione muy bien contra esta unión, lo cual garantiza lo que se llama la estanqueidad, es decir, que no le salga agua. Aquí ya están los 3 cauchos colocados, está colocando el último, y aquí lo dice, está la famosa unión triplex.
a pesar de que ya no se utiliza, hay miles y miles y miles de metros instalados en el acueducto de Bucaramanga, en el acueducto de Bogotá, en todos los acueductos del país, porque el hecho de que haya entrado la de PAFCO no quiere decir que vamos a cambiar todas las tuberías y a poner solo PAFCO, no. Las que se están construyendo nuevas se hacen en PAFCO u otros materiales. Este material ya prácticamente es muy poco. Lo que se utiliza, un aspecto de la prueba hidráulica de un tramo de tubería. Si ustedes como ingenieros contratan con el acueducto construir unos tramos en una red, el acueducto después les dice, bueno, vamos a hacerle la prueba hidráulica. La prueba hidráulica consiste en llenar los tramos de agua, poner con esta bomba, se le mete presión a esto y este manómetro está midiendo la presión, por ejemplo, 100 metros, qué sé yo, dependiendo de la presión que tenga que aguantar o para la cual esté diseñada ese tramo de red, y se deja 24 horas. Al cabo de 24 horas o durante esas 24 horas se mide el comportamiento de esta presión. Si la presión está bajando, quiere decir que en alguna parte hay una unión mal puesta. Entonces hay que entrar a investigar eso y hacer la corrección. Miren ustedes el lecho de arena en el cual está soportada la tubería, que ya lo habíamos mencionado. Si al cabo de las 24 horas la presión tiene, creo que se da un pequeño rango, no ha disminuido, sino un mínimo porcentaje, pero tiene que ver muy, no sé. Hay unas normas, por supuesto, no las tengo en la cabeza para esa prueba de presión. Una de las formas de instalar la tubería, y esta se usa también para PVC, estas tuberías, entre otras cosas, venían de 4 metros de longitud, mientras que las PVC actuales vienen de 6 metros. Eso tiene una ventaja y es que reduce el número de uniones, con lo cual se reduce la probabilidad de escapes. Entre menos unión, y la que menos unión tendrá será la de termofusión, porque no hay una unión mecánica, sino es una, como su nombre lo dice, una fusión de las tuberías. Y además de eso, en la de alta densidad, la que estoy mencionando de termofusión, cloruro de polivinilo de alta densidad, las mangueras pueden venir, no sé, 30 metros o qué sé yo, o más metros, y entonces las uniones se reducen a un mínimo, con lo cual se reduce la probabilidad y tendremos que hablar es de probabilidad de fallas. Profe, disculpe. Sí, aló, gracias por la pregunta, porque ya estoy cansado de hablar solo, cuénteme. Profe, cuando se reducen las uniones, también se reduce digamos, la pérdida de energía por claro. Sí, evidentemente la unión debe, ese es un buen punto, y debe producirse un mejor trabajo hidráulico, porque hay menos, de todas maneras la unión implica, claro, aquí vendrá la otra, mire, aquí está el caucho central, aquí están los dos cauchos externos, la otra debe llegar a tope aquí contra este caucho central, pero de todas maneras ahí no hay una continuidad absoluta y ahí se puede producir alguna turbulencia. Y esa turbulencia, o ese cambio aquí diminuto, si usted quiere, de régimen en el flujo de agua, debe producir algún tipo de pérdidas, ¿no? Esa es una buena observación. Bueno, esta es un galápago de derivación. Si aquí enfrente hay una casa, pues la forma de darle agua a la casa es colocándole este galápago. Para este tipo de tuberías es que es en hierro fundido. En otro tipo de tuberías ya es distinto. Y se hace una perforación a la tubería, tiene su unión aquí en la perforación, y aquí vamos a colocar una tubería que va a salir y va a llevar el agua al medidor. El medidor va a estar por acá.
Digan ustedes que este es el medidor. Entonces va a haber una tubería que sale de acá, perdónenme ustedes. Llega al medidor y de ese medidor hacia adelante va a ir a la casa, va a entrar a la red de distribución de la casa y va a alimentar la casa. Total que esto es lo que se llama la domiciliaria, esto más la tubería que sale de ahí, por supuesto, aquí va a salir una tubería que es la que va a entrar a la casa. El medidor tiene como función pasarnos la facturita, ¿no? Lógicamente es necesario pagar el servicio, a no ser que estemos en un país como Cuba, donde creo que ese servicio es gratuito. Bueno, y como hay algunos acueductos, creo que eso se implementó en el acueducto de Bogotá, en la alcaldía de Petro, para ayudarle a la gente de menos recursos, le daban un consumo libre, es decir, hasta cierto consumo no pagaba nada y por encima de ese consumo ya empezaba a pagar. Eso ya son políticas de cada país, de cada administración. No vamos a entrar en ese tema, por supuesto, esos son otros temas. A ver si encontramos alguna cosa. Aquí la instalación de la tubería nuevamente. Tapón. Estos tapones existen bastante en las redes de distribución, a donde llega una calle del perímetro de la ciudad y de ahí para allá ya no sigue la red. Entonces es necesario tapar la tubería. Se hace un tapón y aquí se le construye un pequeño muerto en concreto para que aguante la presión del agua. Lógicamente, en otro tipo de tuberías, pues esos tapones son distintos. Diferentes tipos de uniones. Esta es una reducción. Fíjense que a este lado tiene un diámetro y a este lado otro diámetro. Ya es una reducción. Eso es lo que llamamos una reducción. El resto son diferentes tipos de uniones que se utilizan. Nuevamente esta que ya la vimos. Y finalmente, y ya con eso, pues voy a terminar este tema y creo que la clase también, aunque podemos pasar a empezar el otro tema. Esta es una tubería de Pavco muy interesante que ha empezado a producir hace unos pocos años. Es en fibra de vidrio, si mal no estoy. Se llama tubería GRP de Pavco. Lo interesante es que está produciendo diámetros bastante grandes. Se está utilizando, aquí ven ustedes, se está utilizando bastante en alcantarillados. Aquí ven ustedes que este es un cambio de dirección, el alcantarillado de paso, pero también en acueductos, supongo que no de mucha presión, habría que mirar los catálogos. En este caso digo que alcantarillado porque aquí lo que tiene es un pozo de inspección. Este pozo va a ser más alto que esto. Sobre esto se va a colocar seguramente otro tubo más alto para, supongan ustedes que el nivel de la vía sea este. Supongan que esto esté construido acá y el nivel de la vía sea este. Cuando un carro pasa sobre ese alcantarillado, va sobre este nivel. Entonces, este tubo tiene que subir hasta acá para dejarle aquí una tapa, el pozo. Ese pozo debe ser, claro, debe llegar hasta allá. Lo voy a colocar aquí. Eso es lo que se llama un pozo de inspección. Un pozo de inspección. Lo que uno ve normalmente cuando uno va por la calle es la tapa del pozo de inspección. Si se le quita la tapa de ese pozo de inspección, una persona puede entrar o se le puede meter una cámara o si se quiere limpiar el alcantarillado o una máquina Vactor para sacarle sólidos que se han depositado en el pozo, eso se hace mediante este mecanismo. ¿Sí? Entonces, esta tubería, por eso digo que es tubería de chicar esta y la dejo acá para dejar esos testigos ahí de que mencioné esas cosas. ¿Ok? Aquí el proceso de fabricación. Es una planta que creo que queda en el valle.
No estoy muy seguro si es en el Valle o en el departamento del Cauca. La verdad no he visto el primer tubo de esos en forma, y ahorita menos con la pandemia, pues bien, creo que hay algunas repetidas ahí que no vale la, pues lógicamente simplemente estoy mirando a ver si hay algo que sea, bueno, bueno, sí, aquí podemos seguir un poquito, sí, está bien. Aquí lo que nos muestra esta diapositiva es el aparato de termofusión. Voy a ver esto mejor. Es el aparato de termofusión para una tubería de unos 4 pulgadas, debe ser esta. La otra tubería entra acá. Aquí se le aplica, se cierra, todo eso se presiona y se le aplica la corriente. Estas sí parecen, la verdad, estas son uniones distintas a la de, no, sí está la misma máquina de termofusión, aquí se le coloca esto, la máquina le produce la energía, ahí está el mecanismo para diámetros menores. Esta parece ser tubería de gas, esta tubería se utiliza mucho en redes de gas, entonces esta amarilla parece ser tuberías de gas. Esta es una conducción típica, aquí tenemos la boca toma o el embalse donde sale el agua, si ustedes quieren, porque ahí hay como una presa, entonces se está sacando directamente del embalse. Y el consumo de agua, aquí estará la planta de tratamiento o el tanque de almacenamiento. Y aquí lo que se muestra, quiero agrandarla un poquito, lo que se muestra básicamente es accesorios que lleva la conducción. Estos en la parte alta son ventosas. Miren la línea de energía. La línea de energía es esta que va por ahí, que va disminuyendo, lógicamente tiene una pendiente negativa en el sentido del flujo del agua, porque la energía se va gastando, pero fíjense que siempre está sobre la tubería, o sea, es un flujo a presión. Si la tubería llega a subir sobre esa línea, estamos hablando de presiones negativas que va a causar un flujo que no es uniforme. Ahí hay un flujo, digamos, que no se puede predecir exactamente cómo va a trabajar, porque eso puede trabajar como un sifón. Bueno, estos puntos altos son ventosas normalmente. Claro que estos también son ventosas. Y en los puntos bajos, por ejemplo, este puede ser una purga. ¿Qué función cumplen las ventosas? Las tuberías, el agua lleva aire. Siempre el agua lleva aire, el agua tiene aire disuelto. ¿Por qué? Porque la atmósfera siempre está sobre el agua. Y el agua toma aire. Y si no, ¿cómo vivirían los peces? Los peces debajo del agua respiran gracias a que encuentran aire dentro, aire disuelto. No solo los peces, sino las bacterias y todos los organismos que hay en un cuerpo de agua necesitan el oxígeno, a no ser que sean anaeróbicos y lo que necesitan es que no haya oxígeno. Entonces el agua tiene aire y en las presiones más bajas tiende a quedarse el aire tiende a soltar en los puntos bajos de presión el agua tiende a soltar el aire y se va acumulando. Y eso hace que se bajen los caudales que está llevando la tubería. Y entonces es necesario sacarle el aire. Aquí hay una recomendación de ventosas para las tuberías. Aquí en realidad no se está mostrando ninguna válvula de purga, pero las válvulas de purga, si se colocan, serían en los puntos más bajos, por ejemplo, acá. Claro, esto es producido, este gráfico es de una fábrica de ventosas, seguramente, entonces ellos para vender hartas ventosas, pues lógicamente recomiendan que se pongan tantas ventosas como se puedan. Habría que mirar, esta es una ventosa típica, sin embargo no tan típica, porque esta es una ventosa que se llama de doble acción. ¿Y qué es de doble acción?
Aquí está la tubería, aquí abajo está la tubería. Lógicamente, como está conectada con la tubería mediante estas bridas, en la tubería va a haber otra brida que pega, que hace que los dos elementos estén pegados. Cuando está trabajando, el agua entra por acá. Y esta es una esfera flotante que al subir, porque el agua la levanta, esta esfera tiene menos densidad que el agua y lógicamente sube, cierra esta válvula, que es por donde saldría el aire. Por acá no va a entrar agua, esto está cerrado para la entrada de agua, esta tiene otra función que ya la explico. Pero ¿qué pasa si aquí en esta tubería hay acumulado aire? Pues entonces el aire entra, sube por acá y sale por esta válvula. La esfera queda quietica porque la esfera la levanta es el agua y como lo que está entrando es aire, pues entonces la esfera está quietica y el aire sale por acá. Si uno va a mirar una ventosa de esas, un inspector de una conducción o uno como ingeniero está recorriendo una conducción, puede ver si las ventosas están botando aire. Eso es un mal indicio. Ojalá nunca boten aire, pero es necesario sacarle ese aire cuando se acumula. Se acumula en las partes altas. Se dice que esta es una ventosa de doble acción porque miren, aquí tiene un filtro. Esta es una superventosa. En mi vida profesional yo nunca conocí una ventosa de estas. Las conozco en catálogo. ¿Y qué hace? Claro, tiene una gran ventaja esta ventosa. Y es que cuando se desocupa la tubería, por ejemplo, si aquí hay unas válvulas de purga y es necesario abrirlas para desocupar la tubería para alguna reparación, pues es necesario que le entre aire a la tubería, porque puede que se genere una presión negativa muy alta, que inclusive, sobre todo si es tubería American Pipe, que tiene esas cinchas, la tubería puede aplastarse por la presión atmosférica. Si la presión dentro de la tubería se vuelve negativa, esa presión externa, que es mayor que la interna en la tubería, puede aplastar la tubería. Hay fotografías en algunos textos en donde se muestra, textos que he visto en la biblioteca, yo no los tengo, pero se podría mirar en internet a ver si se consigue un ejemplo de esos, el aplastamiento de la tubería. ¿Esto qué hace entonces? En la medida que se va llenando de aire la tubería, esto conecta con la atmósfera y deja que entre aire. Es un filtro de aire como el de un automóvil. Deja que entre aire y entonces ya no se va, o sea, el peligro de que se aplaste la tubería ya no va a existir. Esa es la función de esa ventosa que se llama de doble efecto. Normalmente se utilizan estas sencillas, es decir, que este lóbulo no está, quizás más adelante tengamos otro tipo de ventosa. Perdónenme que les cambie abruptamente, pero es para aprovechar los minuticos que nos quedan. Esta sí es el dibujo completo de la domiciliaria. Aquí está la tubería, aquí está la tubería y aquí está esta es la tubería de la red y esta es la tubería de la domiciliaria. Aquí está el medidor y aquí entra el servicio de la casa. Desde aquí hacia acá todo le pertenece al acueducto. De aquí para adentro nos toca a nosotros cualquier daño. Esta es una válvula de compuerta para cerrar el flujo en una red de distribución. Estos son accesorios en una red de distribución. Por ejemplo, un codo de 90 grados, un codo de 45. Esto es seguramente esto es para asbesto cemento. Aquí están las uniones. Reducción, accesorios. Aquí viene 3 pulgadas y aquí sale 2 pulgadas, o 4 y 2,5, en fin. Esta reducción en asbesto cemento ya en PVC es distinto. Es en hierro fundido. Un codo, accesorios, vamos a ver qué más hay interesante para ver finalmente. Creo que no nos queda mayor cosa. Dejémoslo hasta ahí. Me voy despidiendo de ustedes, señores. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí la clase, señores. Nos vemos el próximo viernes
a la misma hora y por estas, como decía el locutor, o diría el locutor de radio, y por estas mismas emisoras. Que tengan ustedes un buen día y nos vemos, si Dios quiere y el COVID nos lo permite, por lo menos en lo que a mí respecta. Ustedes son chinos sanos, llenos de vida. Espero que nos veamos el viernes. Chao, muchachos. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego.